Una hermosa de domingo, día del Señor Jesucristo, reposo para el pueblo de Dios. Vamos a estar revisando una vida devocional. Se titula la predicación de este momento, de este espacio de hoy. Y quisiera iniciar la predicación, una vida devocional, pues hablando acerca de la palabra devocional, ¿no? Es una palabra que proviene del término devoción. Y pues si usted va y busca pronto en el diccionario bíblico o en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se va a encontrar con esta definición. Devocional viene de devoción, que significa profunda pasión. Léalo conmigo, por favor. Profunda pasión, admiración inspirada por la dignidad, la virtud y la honra hacia una persona, una institución o una causa. Esto significa profesar devoción. Ahora, habiendo despachado la definición de devoción, ¿saben algo, hermanos? En el mundo existen miles de ejemplos de personas muy devotas. De hecho, al sur de América existe una institución deportiva a la que se le profesa devoción extrema y una vida entera de parte de sus miembros oficiales. Hablamos del Club Deportivo Boca Juniors de Argentina, el cual escuche esto, según el documental de Netflix, no sé si todavía esté, pero el documental se llama Boca Juniors Confidencial. Y según este documental, yo lo vi y no lo puedo creer. Según este documental, para la construcción del estadio en el barrio, uno de los barrios más populares en Argentina, que se llama La Boca, así se llama el barrio, para construir en dicho barrio popular el estadio para este club, los vecinos, los miembros formales, los hinchas, los miembros del club deportivo, los seguidores, la hinchada, vendieron e hipotecaron, y escuche esto, muchos regalaron sus casas, porque el barrio La Boca es una, aquí le llamamos comuna, ¿no? Allá le llaman una villa, y es una villa muy, muy pobre en realidad, pero tiene uno de los mejores estadios, ellos le llaman templo del mundo. Los vecinos vendieron sus casas, regalaron sus terrenos, tumbaron sus ranchos para poder construir estratégicamente un estadio que es muy alto por la longitud. Era necesario hacerlo bastante alto. Lo impresionante de la causa es que lo hicieron por devoción. ¿Qué les dieron a cambio? Entradas gratis de por vida los domingos a ver al club deportivo. Todo por una devoción. Ahora, el diario deportivo Olé, en el mes de mayo del 2022, documentó cómo dicho club entró a los Guinness Record por ser el club de América en tener la mayor cantidad de miembros socios. Escuche esto: miembros socios oficiales dentro de la institución deportiva. Más de 300,000 miembros firmaron carta de membresía voluntaria para entrar a ser parte del club, donando abonos mensuales de importantes sumas de dinero, decorando el templo, el estadio deportivo de forma voluntaria, participando activamente en las reuniones, no llegando tarde, al contrario, llegando como hinchada horas antes del partido, para adecuar la fiesta deportiva, dejando a sus hijos, madres, cónyuges, empleos por semanas, incluso meses, algunos de ellos, sacrificándolo todo para viajar a otros países, acompañar, alentar, amar a su equipo con devoción absoluta, nunca faltando un domingo a la cancha. 900,000 entradas, dice el diario deportivo Le, vendió el año pasado, en su última temporada, el equipo. 900,000 entradas, hermanos.
Una temporada, yo no tengo idea cuánto dura una temporada. Puede ser 6 meses o un año tal vez. 900.000 entradas, rompiendo millonario récord Guinness, segundo Guinness roto, en ventas. Otros muchos miembros oficiales con el cuerpo tatuado, con el logo de su equipo. Varios de ellos han entregado su vida, se han muerto por emoción. En un partido se han muerto. Viendo el partido mueren de emoción, de devoción. Otros han entregado su vida en giras, viajes, riñas, pleitos, en defensa a su amor y devoción por un equipo de fútbol. Ahora, no quisiera alargarme en esta introducción, pero su máxima figura, la máxima figura del club, una persona del barrio, de ese barrio, Diego Armando Maradona se llamaba. Le llaman el Dios con D minúscula, para ellos, el Dios. Los fieles apasionados hinchas de dicha organización, en dicho lugar, crearon una institución religiosa llamada la Iglesia Maradoniana en honor a su equipo y a la persona que consideran su deidad. Ahora, ¿todo esto para qué, hermanos? Estamos hablando de devoción. La pregunta que se plantea hoy aquí a nosotros, al pueblo de Dios, a la iglesia, a quienes nos hacemos llamar hijos de Dios, para que nos duela el alma. Cuando yo estaba viendo esto ayer, yo lloraba, de verdad. Al final les voy a mostrar algo, para que nos duela el alma, a los cristianos presentes aquí, en este culto de adoración a Jesucristo, aprovechando el ejemplo anterior. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué los cristianos no vivimos igual o mejor nuestra devoción hacia la persona de Dios encarnada, quien es Cristo? ¿Por qué? Si fieles devotos a un simple equipo de fútbol demuestran tanto amor por un club que les entrega simplemente sentimientos de alegría, ¿por qué los cristianos no mostramos igual o mayor devoción por quien nos da más que alegría, nos dio la vida eterna? La pregunta clave esta mañana, hermanos, para iniciar esta predicación es la siguiente: ¿por qué los cristianos no tenemos disciplina devocional? ¿Por qué no tenemos esa devoción como si la tienen otras personas? Hoy vamos a resolver estas inquietudes puntualmente, esta pregunta clave, y lo vamos a hacer puntualmente de la siguiente manera. Yo le invito a que observe aquí en la pantalla. Vamos a ver hoy en el desarrollo de esta predicación lo que es para un cristiano, ya en términos de la Iglesia de Cristo, una vida devocional. Vamos a aprender qué es primeramente una vida devocional. Se habla mucho de devocional, pero hoy vamos a profundizar en lo que es para un cristiano bíblico una vida devocional. Número 2, desarrollaremos ejemplos bíblicos de devoción pública y la que nos compete hoy a modo aplicativo, devoción privada. Para ir al aplicativo, en el aplicativo vamos a aprender cómo hacer devocional privado. También vamos a observar lo que no debo hacer en un devocional privado. También vamos a aprender por qué los cristianos no tenemos vida devocional privada. Vamos a responder esa pregunta para finalmente presentar unos casos de la vida real. ¿Amén? Amén. Así que los invito en este momento a que ahora sí iniciemos. Tenga por favor presente la introducción de esta predicación. Piensa en la devoción que tienen personas, por el caso particular, los hinchas de este equipo deportivo. Vamos a iniciar entonces con lo que es la vida devocional. Para quienes toman nota, para los que escriben, ¿qué es la vida devocional? Y aquí quiero que esté muy conectado, por favor, con la ayuda del Espíritu Santo, mirando a Cristo. ¿Sabe algo, mi hermano? ¿Qué es la vida devocional? Pues sencillo, es la relación personal que cultivamos con el Señor.
Eso es una vida devocional. Una relación que cultivamos con el Señor. La vida devocional es la búsqueda constante. Diga conmigo, constante. Esto es importante, constante. La vida devocional es una búsqueda constante. ¿De quién? Del verdadero discípulo de Cristo, pues a la persona de Cristo. Con el fin de presentar su corazón delante de Él, para que allí lo trate, lo forme, lo corrija, lo exhorte, lo aliente, lo reconforte. Ahora, hermanos, lo que es la vida devocional, anclada a la definición técnica de la palabra devoción, la vida devocional del creyente debe ser una profunda pasión. Esto es la vida devocional, una profunda pasión ya de un cristiano, una admiración inspirada por la dignidad, la virtud y la honra hacia una persona. Pero aquí, ¿qué persona es? Cristo, hacia la persona de Cristo. Esto es la vida devocional, una relación que cultivamos todo el tiempo. Ahora, quiero ser honesto con ustedes, hermanos, y es que la vida devocional del cristiano se compone en dos. Hay dos partes en la vida devocional. La devoción pública es la primera de ellas, y la devoción privada. Nosotros manifestamos vida devocional pública y vida devocional privada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Pues que la vida devocional aquí, vendríamos a la vida devocional pública, es el tiempo que pasamos con el Señor, pero en comunidad. Ojo, es diferente a la vida devocional pública a la vida devocional privada. La pública es ese tiempo que pasamos con el Señor en comunidad, buscándolo, pero no solitos, sino como estamos haciendo en este momento, adorando, escudriñando, hablando con el Señor en compañía de personas en lugares públicos, con los hermanos en la fe. Aquí en la vida devocional pública entra el culto, el día del Señor, entra las reuniones de mujeres, las reuniones de varones, los estudios de discipulado, la escuela bíblica. Todo esto hace parte de mi vida devocional pública. Articulando esto con el ejemplo inicial, es cuando el hincha del club deportivo está en el estadio en masa con otras personas. Allí está manifestando, al ir al estadio, al alentar, está manifestando una vida devocional pública con personas. Todo el mundo lo ve. Usted tiene una devoción, este es un hincha tremendo, porque se quita la ropa y muestra los tatuajes y levanta las manos y mejor dicho, él tiene una devoción pública. Lo mismo sucede con nosotros los creyentes. Manifestamos una vida devocional pública cuando venimos a la iglesia. Ahora, la otra parte de la vida devocional es la devoción privada, que es la que queremos hoy trabajar de manera especial. La devoción privada es el tiempo que pasamos con el Señor, pues en privado. Es decir, buscándolo, adorando, escudriñando, haciendo lo mismo que hacemos públicamente, pero ahora cada uno en la intimidad. Hablando con Él, pero sin compañía de personas, en total intimidad. Articulándolo al ejemplo inicial, es cuando el hincha no está en el estadio, el hincha, sino en dónde está, en su casa, puerta cerrada, con el televisor prendido. Nadie lo está viendo, pero él, como dice Eduardo Galeano, ¿no? El escritor uruguayo, no me acuerdo la frase del escritor uruguayo, pero él habla acerca de la devoción privada de un hincha de fútbol, que aún en lo privado la practican sin que nadie los vea, y cuelgan la bandera, prenden el televisor, se ponen la camisa, nadie los está viendo, pero ellos están profesando una fe privada. Lo mismo sucede, estoy hablando en términos del hincha deportivo, lo mismo debería suceder con el creyente. El cristiano también debe practicar una devoción, pero en este caso no solo pública, sino privada.
privada con el Señor. ¿Amén? Ahora, pasemos a ejemplos bíblicos de vida devocional pública y vida devocional privada. Vamos a ver, bíblicamente hablando, de dónde sacamos nosotros que existe una vida devocional pública y una privada. Pues es claro, ¿no? Pero miremos, por ejemplo, ejemplos bíblicos de vida devocional. En Daniel capítulo 6, Daniel me encanta, hermanos, porque yo cuando pienso en Daniel, pienso en los jóvenes de la iglesia. En los jóvenes. Daniel era muy joven. Y en el capítulo 6 de Daniel, un hombre devoto y apasionado por el Señor, versículo 10 al 11, miren lo que dice la Escritura. Ustedes me dirán si esto es ejemplo de vida pública, devocional pública o privada. Dice la palabra, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, aquí hay una situación que está sucediendo. Entró en su casa, diga conmigo, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara, bueno, su habitación, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, y está en rojo, vea, como lo solía hacer. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Esto es tremendo, hermanos. Aquí hay un primer ejemplo bíblico de lo que es la vida devocional. Ustedes dirán, ¿pública o privada? Privada. En privado. Y está señalado en rojo. Me encanta. Como lo solía hacer. Esa es la clave. La vida devocional en privado de Daniel no era de vez en cuando. Era un estilo de vida. Porque por eso se llama devoción. Si no se hace consecuentemente, entonces no hay devoción. Y Daniel era muy devoto. Yo me voy a devolver así me demore más. Qué pena con ustedes, pero ¿qué es ser devoto? Daniel era muy apasionado. Y no es una pasión superficial, hermanos. Es una pasión profunda, inspirada por la dignidad, la virtud y la honra hacia la persona de Dios. Daniel profesaba una devoción. ¿Y cómo sabemos que la profesaba? Pues la Biblia no lo revela claramente, pero ¿sabe algo, hermanos? Cuando una persona nadie la está viendo y cierra la puerta y se arrodilla, en este caso Daniel lo hacía 3 veces al día, evidentemente es devoto. Y practica una devoción privada con el Señor. Tremendo. Miremos otro ejemplo bíblico de la palabra de la vida devocional. Y es Job capítulo 1, verso 5. Usted lo tiene en pantalla para que nos rinda el tiempo. Dice, y aconteció que Job, otro hermano nuestro, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos, y tenía hartos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y mire lo que sigue. De esta manera hacía ¿qué? Todos los días. ¿Será que este es un ejemplo de vida devocional pública o privada? ¿Cómo lo saben? Bueno, lo hacía todos los días de mañana. Es posible que sea un buen ejemplo de una vida devocional en privado. Muy bien. El hermano Job tenía una vida devocional, manifestaba devoción hacia Dios, lo hacía con amor y, como dice el rojo ahí, de manera consecuente todos los días. Hay otro ejemplo en las Escrituras. Otro hermano nuestro, ya hemos visto a Daniel, hemos visto a Job, ahora miremos a David, el joven David, el rey, ¿no? Dice el Salmo 55, verso 16, 17, en cuanto a mí, está hablando David, ¿no? A Dios clamaré y Él me salvará. En situaciones de adversidad, David era rey y como monarca de Israel,
tenía que enfrentar sucesos políticos complejos, adversos. Habían guerras presentes y David, mire lo que hacía en los momentos de adversidad, hermano. Practicaba una vida devocional privada. ¿Por qué privada? Vea, dice, Él me salvará de tarde y de mañana. Este señor oraba todo el tiempo. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y Él oirá mi voz. Aquí hay un ejemplo hermoso de personas que practican un devocional privado. Este es tremendo, igual que Daniel lo hacía 3 veces. Pues aquí se ve que de tarde, de mañana y a mediodía. Tiene una disciplina devocional, una devoción hermosa por el Señor. Pero como este culto es cristocéntrico, vamos a mirar a Jesús, el mayor de todos, el Dios encarnado. ¿Jesús tenía una vida devocional pública y privada? La respuesta está en Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Mire lo que dice la palabra del Señor. Véalo conmigo, por favor. Levantándose muy... Estamos hablando de Cristo. Levantándose muy de mañana. ¿Qué hora será eso? ¿Quién sabe, sí o no? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Bueno, ya nos dio una pista, ¿no? O sea que es antes de las 6 de la mañana. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces estamos hablando, si es desierto, que es un lugar donde se practica devoción privada. Y le buscó Simón, pues lo buscó, y los que con él estaban, sus discípulos, y hallándole le dijeron: oye, todos te buscan, al Señor Jesús. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Hermanos, este templo es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos deja ver que Cristo tenía y practicaba una devoción pública y privada. Aquí están juntas. Después de estar en la intimidad, en el lugar desierto con el Señor, con el Padre, siendo Cristo Dios mismo, busca al Padre para después salir a hacer lo que vino a hacer, porque Él lo dice allí, ¿no? A eso he venido, yo vine fue a eso, a hacer ministerio. El Señor Jesús, después de practicar devoción privada, sale a practicar a Galilea devoción pública. Esto es hermoso. Un buen ejemplo de vida devocional integral. El ejemplo de Cristo. Ahora, los versos 37 al 39, como ya lo dijimos, presentan la expresión clara de una vida devocional pública que tenía Cristo, pero también una disciplina en su vida devocional privada. Y esto nos lleva, mis hermanos amados, estos ejemplos bíblicos y la definición que presentábamos al comienzo, junto con la introducción, nos lleva a la parte del aplicativo. Habiendo revisado ya la Biblia, el aplicativo para nosotros, Iglesia Santa Gracia, habiendo visto ejemplos de una vida devocional pública y privada, la pregunta que se plantea es la siguiente: ¿cómo hacer entonces un devocional privado? Ya de hoy en 8 días hablaremos de la devoción pública, del congregarnos, pero hoy nos vamos a centrar en nuestra vida devocional privada. ¿Listo? Mauricio, ya me quedó claro que bíblicamente se debe manifestar mi devoción, mi fe, mi pasión por Cristo de forma privada. Pero entonces, ¿cómo lo hago? Ok, vamos al aplicativo. ¿Cómo hacer devocional privado? En realidad, para ser honesto, hermanos, no existe como bíblicamente una fórmula para profesar la devoción privada. En realidad no hay una fórmula, pero sí existen algunos parámetros bíblicos que nos pueden ayudar a tener un buen tiempo de devoción privada con el Señor. Lo primero que debe haber en un tiempo devocional privado es la oración.
Si usted está tomando nota, escriba eso por favor. La oración. O sea, dentro de un devocional privado debe existir oración. Como lo vimos hace 8 días, hermanos, la oración es la parte donde nosotros le hablamos al Señor. De esto hay una predicación completa en nuestro canal. Hoy la pueden revisar, entonces no me voy a detener aquí como en la oración, hace 8 días lo vimos, ¿no? Pero sí es importante, en esta parte aplicativa, tener en cuenta que para tener un devocional privado es necesario la oración, que podamos orar. Los que quieran revisar este primer punto, en el canal lo encuentran, en nuestro canal de la Iglesia Bíblica Santa Gracia. La predicación se llama ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Orar, la vimos hace 8 días. Oración, debe haber oración. En segunda instancia, ¿qué debe haber en un devocional privado? ¿Qué debe existir? Muy importante, al igual que la oración, escudriñar las Sagradas Escrituras con metodología. Esto es importante. Lo repito, ¿qué debe haber en un devocional privado? ¿Cómo hacerlo? No solo orando, sino número 2, escudriñando la Biblia con metodología. Y aquí me voy a quedar un ratico. ¿Cómo así? ¿Qué es escudriñar la Biblia con metodología? Es la parte en donde nosotros escuchamos al Señor. Es decir, en un devocional privado hablamos a Dios desde la oración, pero también lo escuchamos. ¿Y cómo escuchamos la voz del Señor? Aquí no van a sincronizarse conmigo los hermanos o las personas que de la cristiandad de corte neopentecostal y de otros cortes, que ellos tienen unas técnicas para escuchar la voz de Dios que nosotros honestamente no vemos bíblicas. Para nosotros, como iglesia bíblica de orden histórico, es importante dejar esto claro. Hablamos con el Señor, pero también lo escuchamos. ¿Cómo lo escuchamos? Hay un principio en la Reforma que es la sola Escritura. Que yo lo escucho, yo siento una voz que me dice, yo lo escucho en mi corazón, que yo, un pajarito me habló Dios a través de bueno, nosotros no, la verdad, no creemos que eso sea viable. Como iglesia histórica, como iglesia seria, como iglesia ortodoxa, entendemos, hermanos, que Dios habla, claro que habla, pero no en las nubes, hermano, no a través de las nubes. Una vez escuché a alguien que me decía que Dios le había hablado a través de la novela. Pero usted se ríe, en esa época era Betty la Fea. Yo no sé cómo le habló, pero es que yo vi un capítulo y no, tuvieras que el Señor me habló a través de esa serie porque yo estaba viendo y cuando no sé qué, y si sé cuál. Y me dice, está hasta dónde llegó. Bueno, no nos creemos mejores que nadie, pero se agarran, ¿verdad? Y el Señor habla a través de su palabra. Ahora, pero no nos quedemos aquí, ¿sabe? ¿Cómo hacer un devocional? Primero, usted le habla al Señor a través de la oración, pero también usted y yo escuchamos su voz. ¿Y cómo la escuchamos? Yendo a las Escrituras. Con metodología. ¿Cómo así, Mauricio? Con metodología. Pues es sencillo, hermanos. La estrategia es escoger. Aquí aprendemos a hacer devocional bíblico. Escogemos un libro, uno de los 66 libros de la Biblia. Escogemos uno, el que usted quiera. Hay hermanos que empiezan en orden, cogen el Génesis. Hay otros que empiezan en Juan. Hay algunos que van con Eclesiastés. Hay otros que, bueno, como ustedes lo deseen, escoja un libro de los 66 libros de la Biblia. Esta es la metodología de hacer devocional correctamente. Escoja un libro de la Biblia. ¿Cierto? Ya oré, ya hablé con el Señor. Ya sabemos cómo orar, lo vimos hace 8 días. Ahora me voy a sentar, voy a agarrar, no prenda Betty la Fea, Dios no le va a hablar por ahí. Coja un libro de la Biblia, agarre un libro e inícielo en orden. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ahora, ¿cómo se hace el devocional? Desde el escuchar o escudriñar las Escrituras con metodología. Ya habiendo escogido el libro de la Biblia, número 2. Ojo, número 2, escogí un libro de la Biblia. Número 2, voy a extraer la idea principal
del texto. Esto es importante si usted está tomando nota. Esta es la metodología. Agarra un libro, el libro de Jueces. Voy a poner un ejemplo. Capítulo 1. Diariamente un capítulo. Voy a agarrar ese capítulo, lo voy a leer. Y aquí sí me toca escribir, ¿no? ¿Por qué? Porque después de leerlo voy a escribir la idea principal del texto, del capítulo que estoy leyendo. Entonces leo el capítulo 1 y después de leer los versículos completos del capítulo voy a escribir un título que diga, aquí los tengo escrito, idea principal. Y debajo, lo que yo entendí según la idea principal. ¿Cuál es la idea principal del texto? Para esto me puedo apoyar, hermanos, de libros serios, de comentarios. Hay hermanos que tienen diccionarios bíblicos. Eso es muy bueno, eso es estudiar la palabra de Dios. Y esto es maravilloso, así empieza usted a crecer y a robustecer su fe. Agarro un libro, agarro un capítulo, número 1, ¿qué hago? Idea principal del texto. ¿Cuál es la idea principal del capítulo? Entonces la escribo, ¿no? Se recomienda, como lo dije, consignarlo en un diario devocional. Luego de ello, mis hermanos, número 3, ya escogí el libro, ya extraje la idea principal del texto. Número 3, voy a buscar a Cristo en el pasaje. Escriba esto en mayúsculas, hermano, por favor. Busque a Cristo en el pasaje y se va a sorprender. Se va a sorprender, mi hermano. Nos vamos a sorprender porque las escrituras, las sagradas escrituras, se centran en una persona, la persona de Jesucristo. Sea el Antiguo Testamento o sea el Nuevo Testamento, busque a Cristo, se lo aseguro. El Espíritu Santo nos va a ayudar y se va a sorprender. Busquemos a la persona de Cristo, quien aparece en el centro de toda la Biblia, en todas las Escrituras, pues Él es el corazón de la Biblia. Él es la esencia viva de la palabra. Eso es un gran reto, ¿no? Extraer no solo la idea principal del texto, sino encontrar al Hijo de Dios en lo posible, hermanos. Aquí hago una aclaración, en lo posible, ¿no? Porque puede que hayan pasajes capítulos en donde definitivamente pues no sea posible, pero en su mayoría es posible, hermanos, encontrar a la persona de Cristo. Le voy a poner un ejemplo. Usted está leyendo Génesis capítulo 39, por ejemplo. ¿Lo han leído? Estoy seguro que algunos sí. Es la vida de José. José. Usted está leyendo el capítulo 39, usted leyó la vida de José, escogió el libro de Génesis, capítulo 39, y usted escribió la idea principal, José. Entonces José, que estaba siendo vendido por sus hermanos. Ahora dice el pastor en el culto que hay que buscar a Cristo. Uy, ¿cómo? Pues yo le cuento que José es una tipología de Cristo. Fue pastor de ovejas, igual que Cristo. Pastor de ovejas de su padre. Fue aborrecido por sus hermanos, igual que Cristo. Le quitaron su túnica, ¿se acuerdan? Igual que a Cristo. Fue vendido por el precio de un esclavo, igual que Cristo. Fue tentado, como el Señor Jesús. Fue acusado falsamente. Estoy hablando del ejemplo de José. Fue colocado con 2 prisioneros. Uno de ellos era salvo y el otro no. Esto no son coincidencias, hermana, la Biblia es perfecta. José es una tipología que apunta a Cristo. Tenía 30 años cuando empezó a ser famoso, conocido José, igual que Cristo. Perdonó a quien le hizo mal, José, ¿no? Igual que Cristo. Salvó su nación, José salvó la nación, igual que Cristo. Entonces allí yo, ¿qué estoy haciendo? Encontrando a Cristo en el pasaje. ¡Qué maravilla! ¿Dónde está Cristo y en el pasaje? Es la pregunta que me voy a plantear cuando hago un devocional. ¿Dónde está? Encontrarlo. Y como lo dije antes, hermanos, se recomienda consignar esto en un diario escrito. ¿Ok? Ahora, ¿para qué busco a Cristo?
Pues para encontrar la posibilidad de meditar en el Evangelio, mis hermanos. Como lo dije a la parte final, José salvó su nación y José es tipología de Cristo, anuncia a la persona de Jesús, quien salva a la nación de Dios, quien es su iglesia. Eso me lleva a tener un tiempo de calidad devocional privada con el Señor, en donde puedo meditar acerca del Evangelio. Ahora, adicional a ello, mis hermanos, ¿qué más debo hacer en un devocional privado cuando estoy escudriñando la Biblia? Ya habiendo encontrado a Cristo, hay un paso más, que lo puedo ir escribiendo. ¿De qué me habla Dios a mí personalmente dicho pasaje? Este también es importante. Entonces yo leí el capítulo 39 de Génesis, lo escogí, la idea principal de que habla el pasaje, encontré a Cristo en el pasaje, gloria a Dios, ahí ya pasó un tiempo importante, para luego finalmente, ¿de qué me habla a mí personalmente el Señor en ese pasaje? Entonces usted está leyendo la vida de José y resulta que José fue vendido por sus hermanos, capítulo 39. Ahora, ¿de qué me habla Dios a mí? Pues que posiblemente vamos a experimentar como José y como Cristo situaciones en donde las personas más queridas nos van a hacer sentir incómodos, nos van a vender. Ahí Dios está hablando a mi vida personal. Ya usted oró, culto pasado, ya tiene unos pasos hermosos para orar y ya usted hizo un devocional, vea. Ahora haga eso todos los días, hagámoslo, hermanos, juiciosamente como nuestros hermanos, y vamos a ver resultados maravillosos. Habiendo puesto en marcha estos pasos, habrán pasado importantes minutos. Habré pasado un tiempo de calidad con el Señor, hermoso. Y le aseguro que es un tiempo importante, pero es mucho menos tiempo del que pasa un hincha del Boca Juniors viéndose un partido de fútbol. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? 90 minutos, así se ve. Y ahora que la FIFA está extendiendo 10, 15 de alargue, duran resto. Y el antes y el después. Por eso. Sí, la previa, ¿no? La previa. Y la pos, bueno, mejor dicho. Mientras ellos están allá, nosotros estamos pasando un tiempo devocional en privado. ¿Amén? Amén. Espero que hayamos sido claros en nuestra metodología en buen devocional. Ahora, hermanos amados, número 2 en nuestro aplicativo, lo que no debo hacer en un devocional privado. Vamos a aprender ahora lo que no se debe hacer en un devocional privado. Errores que se pueden cometer. El primero de ellos, escuche esto, puede que le esté pasando, puede que no. Elegir al azar libros, capítulos y versículos. Eso es un gran error. ¿Cómo así? Como jugando a la ruleta, ¿no? Como jugando a la... ¡Chachán! No es aconsejable, es un gran error intentar hacer devocional privado en desorden o al azar. Eso lleva de hecho a la frustración, porque Dios es un Dios de orden. 1 Corintios 14:40 dice, pero que todo lo que hagan, háganlo decentemente y con orden. Y ese todo lo que hagan, iglesia, incluye el devocional privado. No solo el público, aunque Pablo aquí se está refiriendo al devocional público, también concierne al devocional privado. En ese orden de ideas, esa práctica del elegir libros al azar, iglesia, no sé si usted conoce a personas o si usted es de esas personas que de pronto hay, o la cajita de promesas y todas esas técnicas que se utilizan en la cristiandad no son muy recomendables. ¿Por qué? Porque nos puede tentar a sacar de contexto los pasajes bíblicos, llevando a interpretar mal los pasajes incluso, o acomodarlos, ¿no? Los versículos. ¿Qué me dice el Señor hoy? Pero saco de contexto la Biblia. Entonces es un gran error hacerlo de esa manera. Es mejor, como dice Corintios 14:40, que todo lo que se haga, incluyendo la vida privada, devocional, sea decentemente y con orden. Otro segundo aspecto que no debo hacer en un devocional privado, hermanos, buscarme yo en la Biblia. Uy, esto es un error tremendo desde nuestra contemporaneidad. Buscarme yo en la Biblia. Mire, hermano, no se busque usted en la Biblia. Como ya lo dijimos antes, el centro de las Escrituras es la persona de Cristo,
no la persona del hombre. La Biblia no es un libro antropocéntrico, sino cristocéntrico. En ese orden de ideas, se hace determinante no tratar de adaptar los pasajes a mi persona. Volviendo al ejemplo de Génesis 39, buscándome yo en José, ay, yo soy José. Ay, José es tipología de mí. No, José no es tipología de ti. José es tipología de Cristo. Hay que buscar esa Cristo y no buscarme yo. Esto es muy, muy común, pero es muy, muy, muy grave. No es recomendable. Mire, nosotros no somos los protagonistas de la narrativa bíblica, es el Señor Jesús. En ese orden de ideas, no te busques tú en la Biblia. Normalmente las personas caen en esa trampa de, bueno, vamos a ver si voy a buscarme yo qué me dice el Señor. Y mirando Jesús andaba por allí y dijo, he aquí el Cordero, y lo oyeron hablar los discípulos. Y en vez de mirar a Cristo, no, tratamos de encontrarnos nosotros y encontrar respuesta para nosotros. Eso es preocupante, es peligroso. Obviamente el Señor sí nos habla a nosotros, pero después de haber encontrado a Cristo primero, después de haber hecho la tarea juiciosa que ya expusimos anteriormente. No nos busquemos nosotros en la Biblia. Ahora, un tercer elemento en este segundo punto de lo que no se debe hacer en un devocional privado. Devocional sin solemnidad. Esto es importante también, hermanos. ¿Qué no se debe hacer? Un devocional sin solemnidad. Es decir, con el celular chateando. Hay hermanos que hacen devocional mientras miran Instagram, haciendo tareas, viendo el partido, la novela, la serie. Entonces estoy haciendo devocional. De pronto todos los pasos juiciosos, pero con el televisor prendido y mientras tanto, ¡gol! ¡Golazo! ¿Y qué? No, hermanos, eso no es solemne. Me saca mire, ¿recuerdan los ejemplos bíblicos, hermanos? Daniel cerraba la puerta y abría las ventanas. De eso que olía feo. Pero cerraba la puerta significa como tener una privacidad. Jesús se iba al desierto. Eso es una manera de buscar la solemnidad. Qué hermoso. David pues se encerraba en su palacio real en función a ser solemne. ¿Qué es solemne? Respetuoso. Que no nos pase a los cristianos como les pasa a los congresistas, ¿no? Esas sesiones parecen un circo, no hay respeto, eso ahí es una locura. No debería ser así, ¿no? Debería ser un lugar de orden, en fin. Nosotros a veces tenemos la tendencia a ser como los congresistas, una locura y una vaina. La hermana haciendo devocional con la Biblia en la cocina mientras pitan los frijoles. Y el niño el niño al lado cambiando los pañales usted sabe, con la Biblia al lado y pone la Biblia se levantó. Uy, no, hermano. No digamos más, pero eso no está correcto, hermano. Eso no puede pasar, no debe pasar. La palabra es sagrada, sin ánimo de ser místico, pero este libro es nuestra vida, hermano. No sé si usted se ha imaginado una vida sin nos quitaran las Biblias. Qué angustia, qué cosa, yo no podría vivir, hermano. Eso es una angustia. Trátelo con amor, con solemnidad. No debe pasar eso en un devocional. Avancemos rápido, hermanos. ¿Qué más no debe pasar en un devocional? Ser intermitentes. Ser intermitentes no puede pasar en un devocional. Miren que los hermanos en el ejemplo bíblico eran muy disciplinados. Este es el punto más difícil. No debe pasar, pero nos pasa bastante. La intermitencia llega cuando yo me pregunto lo siguiente. ¿Sabe por qué no hacemos devocional? No me estoy adelantando, pero una razón es la siguiente. Cuando nos preguntamos, ¿tengo que hacer devocional? Como que pareciese una obligación. Y la pregunta en mi alma no es, ¿tengo que hacer devocional? Sino, quiero hacer devocional. A usted le pregunta a un barrista, a un fanático del Boca Juniors, él no le va a decir, tengo que ir al estadio. No, quiero ir, deseo ver el partido. ¿Cuánto va? Mire, ellos están trabajando y en el celular, ¿cuánto va el partido? Es una devoción, hermano. Y en nuestra
perspectiva debe ser similar o incluso mejor. Quiero hacer el devocional. Y esto me llevará a no ser intermitente, sino a ser constante. ¿Amén? Acabamos entonces de aprender varias cosas ya, y una de ellas más es no solo cómo hacer un devocional privado, sino qué no hacer en un devocional. Yo no les he puesto los puntos acá, aquí están ya. Lo que no debo hacer en un devocional privado. Ahora pasemos a el siguiente punto, hermanos. ¿Por qué los cristianos no hacemos devocional privado? ¿Por qué no vivimos nuestra devoción en privado? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y pues en realidad, esto ya lo vimos hace 8 días. Son las mismas razones por las cuales nosotros no oramos. Y como la oración hace parte del devocional privado, las vamos a ver rápido, ya las vimos, las vamos a recordar. Por pereza. La pereza es un enemigo del devocional privado. Procrastinar. No oramos y no escuchamos al Señor. No le hablamos y tampoco lo escuchamos porque estamos aplazando. Procrastinar, no hay más tarde. No, después ya no lo hacemos. Indisciplina, inconstancia, como lo veníamos diciendo. Pecados ocultos, igual que la oración que hace parte del devocional privado. No, yo que voy a ir a orar, que voy a ir si es que yo estoy practicando pecado, no es un acto natural, como lo es comer, dormir. El devocional es algo espiritual, y en ese orden de ideas la carne se opone, se levanta la carne en contra del devocional. Hasta el hermano más espiritual tiene dificultades para tener disciplina en su devocional. Mente saturada de lo terrenal. Esto nos saca, hermanos. Esto nos saca del devocional. Una vida devocional privada queda completamente anulada cuando en nuestra mente se satura de cosas terrenales. Tremendo, tremendo. ¿Amén? Pasemos a casos de la vida real. Y con esto voy a terminar, hermanos. Casos de la vida real. A modo de conclusión, prácticamente, ¿no? Para ir concluyendo, queremos resaltar que en este peregrinaje, en esta vida cristiana, hermanos, esta vida con el Señor, en nuestra vida devocional como genuinos hijos, siendo iglesia, existen 3 categorías o 3 tipos de creyentes. Según el semáforo, hay 3 tipos de personas. No sé si creyentes, bueno, simpatizante, creyente y cristiano, mejor, hablemoslo desde esta perspectiva. Existen 3 tipos de personas en el caminar en la fe cristiana: el simpatizante, el creyente y el cristiano. Esto es de la vida real, yo no me estoy inventando nada, hermano, esto es la praxis. Ya vimos la ortodoxia, ahora la ortopraxis, y aquí es donde tenemos problemas, poner la ortodoxia en práctica. Está el simpatizante, el creyente y el cristiano. El simpatizante, ya lo vamos a ver profundamente, luz roja. Toca que pare y corrija. El creyente está ahí como en la mitad, para que piense, repiense, reinvente, se organice. Y está el cristiano, que es el ideal, ¿no? El hermano, el hijo de Dios, que está en verde, ¿no? Y que debe continuar actuando como está. ¿Cuál es el simpatizante, hermanos? El primer tipo de persona, en casos de la vida real, el simpatizante, el de la luz roja. ¿Quién es este? Es aquel, estamos hablando de vida devocional, es aquel que no vive, escuche por favor, no vive ni practica una vida devocional, ni pública ni privada. Repito la idea. ¿Quién es el simpatizante, hermano, en Cristo? Es aquel que no practica una vida devocional ni comunitaria ni pública, y tampoco practica una vida devocional privada. No, pues que si no practica la pública, menos practica la privada.
He aquí nuestro primer personaje, casos de la vida real. Es decir, ese es el tipo de simpatizante que no se congrega, o sea, no practica una devoción con los demás, no viene a la iglesia, tampoco, pues bueno, en realidad no manifiesta una devoción pública en ningún contexto por el Señor Jesucristo. De hecho, va en contravía, este simpatizante va en contravía a las palabras de Cristo en Juan capítulo 8, 31. No lo tengo en pantalla, si quiere acompáñeme rápido a Juan 8, 31. Porque el simpatizante va en contravía a este principio. Juan 8, 31. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 31. El simpatizante. Mire esto. Vida devocional. No tiene vida devocional. ¿Me acompaña en la lectura, por favor? Amén. Dice la palabra aquí, dice Jesús. Juan, ¿no? Espérenme que yo creo que estoy... Juan 8, 31. El simpatizante va en contravía a este principio. Dice Juan 8, 31, dice Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué pasa con el simpatizante? Que va en contravía a este principio, es decir, no permanece en su palabra. ¿Por qué? Porque la vida devocional es una constante permanencia en las Escrituras, tanto públicas, permanecen en la vida, en la palabra con mis hermanos juntos, como en lo privado. El problema del simpatizante es ese, hermanos, precisamente. Es aquel tipo de persona que le preguntan. ¿Se acuerda la introducción del comienzo de los hinchas, de los barristas? El simpatizante, en términos de nuestra introducción, es como el tipo de... Yo sería un simpatizante que le preguntan a usted qué hincha es, hablando de fútbol. El simpatizante le va a responder a usted: yo soy hincha de X equipo. Pero a la hora del té, nunca va al estadio, nunca practica su devoción, ni pública, no compró la camiseta, no compra entradas a esa vaina, ni tampoco en lo privado, no tampoco prende el televisor en la casa a solas, no, a este tipo no le interesa, pero dice que es hincha. O sea, el simpatizante le dice a la gente: yo soy hincha de tal equipo, pero no tiene ni idea, ni pública ni privadamente, qué sucede, en qué contexto pasa con esa institución deportiva. En términos de la cristiandad, en términos del ser creyente, hermanos, el simpatizante está en alerta roja. ¿Por qué? Porque aunque dice ser cristiano, no practica una devoción ni pública ni privada. Recordemos que practicar la devoción pública no solo es congregarnos, el discipulado es en medio de la congregación, el estudio bíblico es con hermanos, salir a evangelizar. No, nunca está, no lo vemos, no está en la iglesia, no tiene iglesia local, no participa de la iglesia local y tampoco lo hace en privado. Y no me voy a tener más allí, creo que está muy claro, ¿no? El ejemplo del simpatizante que no tiene ni devoción pública ni devoción privada. El punto con este individuo, ¿sabe cuál es? Que se le nota en su vida. Se le nota. Es decir, como no tiene devoción ni pública ni privada, se le nota en su matrimonio. Se le nota en su soltería, si es soltero, como está viviendo su soltería. Se le nota en su proyecto de vida. Él no tiene, o ella no tiene una iniciativa, tal vez se lo construyen los demás. Hay personas, no sé si usted conoce personas que su proyecto de vida se lo han construido otros. Jóvenes que estudian porque sus papás son los que usted va... Pero no hay una iniciativa en realidad. Se le nota. Se le nota. Se le nota en su vocabulario, en su manera de hablar. Él dice que es cristiano, pero en su vocabulario se le nota.
que no lo es simpatizante. Se le nota en su naturaleza, en su esencia, no tiene fruto de absolutamente nada. Por sus frutos los conoceréis, pero este no tiene fruto de nada, porque no practica una devoción ni pública ni privada. Santiago dice, muéstrame tus obras y yo te diré cuál es tu fe. Este simpatizante tiene problemas graves. Un ejemplo del simpatizante es el joven rico. Sí, yo, ay, Jesús, sí, Jesús, pero no, yo no tengo tiempo para ti. No tengo tiempo. Déjalo todo y sígueme. No, sí, Jesús, chévere, pero... Y cuando al joven rico le preguntan después, ¿usted qué piensa de Jesús? No, bien, pero no tengo tiempo. Ni para estar con él en lo público, menos en lo privado. Allí la recomendación es parar, de verdad, y hacer un alto. Estamos empezando un año. Hermano, si es el caso, tremendo. Invitación al arrepentimiento. O sea, si tú no estás viniendo a la iglesia, si tú no estás estudiando en el discipulado, si tú no estás matriculado en la escuela teológica, si tú no... Estoy hablando del contexto público. Si tus amigos son más del contexto terrenal, que no está mal tenerlos, pero no tengo un círculo eclesial cercano de amistad, y mucho menos tengo vida devocional privada, la invitación es a que dejes de ser un simpatizante y sigas a Cristo. Déjalo todo y sigue al Señor. El único camino al Padre, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no viene a Cristo. Y simpatizantes no hay en el cielo. No los hay. Ahora, para seguir avanzando, está el otro tipo de caso de la vida real, que es el creyente. Este es creyente. Este es hermano. Este podríamos decir que es un hermano en la fe. Está en luz amarilla. ¿Por qué? Porque no está ni bien ni mal. ¿Cómo así? Este creyente, ¿sabe qué pasa con él? Este es tremendo. Este tiene una vida devocional, sí la tiene. Pero recuerde que la vida devocional es pública y privada. ¿Sabe qué pasa con el creyente? Que tiene una vida devocional pública, pero no la tiene en privado. O sea, este sí viene a la iglesia. Este caso de la vida real es tremendo, porque es un creyente que se congrega, es un creyente que posiblemente está en su discipulado, es un creyente que estudia las escrituras, que vive y profesa una devoción con personas, pero cuando le toca solito, no puede, no le da, no tiene una vida devocional. En términos de nuestra introducción, es como el hincha, el barrista o el apasionado el devoto por el fútbol, que va al estadio, va a las reuniones y esto, pero ya como que en lo personal cuando está solito no le interesa el tema es más como por un estatus social, como por sentir compañía, por hacerse parte pero le cuesta tener una vida devocional en privado. Tremendo, ¿no? En realidad ama al Señor, lo ama, sí, lo ama, pero le cuesta encontrar disciplina en su intimidad con Él. A este hermano, al igual que el anterior, se le nota también en su vida. Es decir, no está fregado como el simpatizante. Es decir, aquí tiene pecaditos escondidos, va luchando, pero tiene otras áreas en las que ha avanzado. Porque pues tiene una fe pública, ¿no? Entonces, al tener una vida pública, a este hermano se le nota en su condición de vida, ha logrado crecer, madurar en varias áreas, pero tiene otras donde, como dicen los muchachos, baila, no arranca, no encuentra respuesta. Y esto es porque no pide, porque no busca en la intimidad. Entonces sí, claro, ha cambiado cositas, su vocabulario, su lenguaje, tiene disciplina al venir a la iglesia, pero hay cositas que solo él y Dios saben que está rajado. ¿Por qué no tiene vida privada con el Señor? Porque no ora, porque no escucha la voz de Dios, no hace... Acabamos de exponer cómo escuchar al Señor, entonces como no lo hace, no tiene claridad en cómo comportarse en ciertas áreas, porque pues no tiene contacto privado con la palabra.
pecaditos escondidos a los que se aferra, sabe que está mal, pero él lo quiere dejar. Oiga, y sí, honestamente, el creyente amarilla, luz amarilla, no quiere dejar, o sea, él sabe que está mal, pero no puede. ¿Y por qué no puede? Porque en sus fuerzas nadie puede. Necesita tener contacto privado con el Señor. Y allí, cuando vaya al devocional privado, va a poder, va a encontrar posibilidad de superar esas luchas y ese estancamiento en ciertas áreas en las cuales no ha encontrado respuesta. Y está por último, hermanos, con este voy a concluir, caso de la vida real frente al tema de la devoción, de nuestra vida devocional, el cristiano, que aquí debemos aspirar a estar nosotros, Iglesia Bíblica Santa Gracia. ¿Quién es el cristiano? Aunque no me tome mal el ejemplo, ¿no? Puede que el primero y el segundo también sean cristianos. Puede que sí. Puede que sí. Decimos ponerle a el cristiano luz verde. Cristiano luz verde. ¿Por qué? Porque es aquel que vive y practica una vida devocional, tanto pública como privada. O sea, este hermano es una bendición, ¿no? Porque ¿se acuerdan de nuestra introducción? Los hinchas, este es un hincha de Cristo, este es un apasionado por Cristo. Este hermano o esta hermana todo el tiempo hablan del Señor, como los barristas. Se tatúa al Señor de pronto no en su piel, como el futbolero, pero sí en su alma y en su corazón. ¿Y sabe qué admiro yo de los barristas? Tremendo carácter que tienen, porque asumen una personalidad escénica de su pasión futbolera, una identidad. Así pasa con el cristiano luz verde. El barrista se quita la camisa para que le vean el tatuaje. El cristiano luz verde le gusta que lo conozcan como tal, como creyente. Todo el tiempo, en lo posible, vive y practica una devoción por su Señor, por Cristo Jesús. Este hermano de verdad está apasionado, viene todos los domingos, llega antes del culto a colaborar. A este nadie le pide que haga, a este toca decirle no haga más. O sea, siente, cálmese, siente, porque este anda haciendo, está apasionado. Usted que puso esa bandera allá, usted que hizo acá, este llegó temprano al templo y decoró el estadio, mejor dicho, cortó los papeles de colores, se pintó la cara, le puso. Este hace todo y toca decirle ya no haga nada, que tranquilo. Hay una devoción en su vida pública y llega a la casa y la sigue en privado. Estudian todos los cursos, se matricula todo, está todo el tiempo en función del Señor. Y sabe que mi hermano, se le nota en su vida, se le nota. Ha conquistado hábitos pecaminosos, logró vencer la carne en ciertas luchas que ahora ya no tiene. Se casó, estudió, se formó. Se le nota, hermanos, en su proyecto de vida, ha prosperado. Es un referente para los miembros y para los que asisten a la iglesia local. El cristiano luz verde es el típico hermano que la gente lo tiene por respeto. O sea, este es tremendo, esta es tremenda. Que le piden consejos. Miren, en las iglesias locales hay tres tipos de personas. Y los hermanos, nosotros en alguna medida venimos creciendo. Y uno sabe más o menos, uno distingue quién es quién. No para murmurar ni para juzgar, para pedir consejo. Y a este hermano, a luz verde, es a los que los hermanos lo llaman y le dicen: tengo una lucha, una inquietud, venga tomando café, ¿tú qué me recomiendas? ¿Cómo ves la cosa? Ayúdame. Porque ven en un proceso. Al simpatizante no le piden mucho consejo porque lo ven grande. Y al otro, al creyente, de pronto en ciertas áreas, pero en ciertas otras áreas no, porque saben, se le nota. A este hermano, este es el apasionado, este es el devoto, y a este tiene un respeto en la iglesia local, es un gran ejemplo. Mire, este caso de la vida real, me encanta esto. Cuando era soltero o soltera,
Las chicas de la iglesia, los chicos, lo pretendían. Lo pretendían porque se le nota que ama al Señor. Este es el chino que las hermanas les gusta porque pues si son hermanas cristiano luz verde, les gusta de él esa pasión por Cristo, ese amor por el Señor, y lo persiguen o la persiguen. Este predica a Cristo, habla de Cristo, sigue a Cristo antes que las cosas terrenales. No es que no siga las cosas terrenales, trabaja, hace sus cosas, pero ama al Señor Jesús, lucha, sufre, llora, padece como un hincha, de verdad. Y está en la paz del Señor, ha madurado espiritualmente. Mire, cristiano luz verde es aquel que sus conversaciones no son del nivel simpatizante y creyente. El simpatizante solo habla de cosas terrenales y superficiales. Usted se sienta a hablar con cristiano simpatizante, le habla del Ferrari, del Twingo, pero no habla más nada, o sea, todo como muy del mundo, de negocios, del dólar. El cristiano luz verde, le habla ya tiene un bagaje teológico, le habla de la palabra, le habla del Señor Jesucristo, de imitar, de seguir a Cristo. No está aferrado a lo terrenal, sino a lo espiritual. Sus conversaciones son de ese nivel. Nada de banalidades, de ocio, solamente, que el ocio también es necesario, pero no solamente ellos, sino que mantiene una conversación teológica extensa, habla de la Biblia con pasión y amor, porque la conoce, porque tiene una vida devocional pública y privada, pasa tiempo con la palabra. A este hermano los ancianos de la iglesia lo buscan para hablar con él. Los pastores les gusta sentarse con él porque da nivel, da la talla, es maduro en ese sentido. Lo toman en cuenta en un círculo más íntimo en función de la fraternidad. Es una bendición. En ese orden de ideas, hermanos, termino de la siguiente forma, haciéndole a la Iglesia Santa Gracia en esta mañana una pregunta. ¿En cuál de los tres estás tú? ¿En cuál de los tres casos de la vida real, en términos de una vida devocional, estás tú? Es una pregunta necesaria, es una pregunta que nos va a ayudar a iniciar este año, hermano. Mire, la invitación a modo de conclusión es esta: que este inicio de año sea la oportunidad para mantenerse. Mire, si usted está como cristiano luz verde, que se mantenga ahí. Pero si estamos en la luz amarilla, es una oportunidad para pensar y tomar decisiones, replantear. Y si estoy en luz roja, pare, haga un alto y arrepentámonos de nuestro pecado. Vivamos una vida devocional por Cristo, hermanos. Esa es nuestra invitación al día de hoy. Vamos a terminar ahí. Y quiero invitarlos a que nos pongamos en pie, por favor.